Bueno, le invito a que abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 19. Hoy vamos a terminar el capítulo 19 de Apocalipsis. Pero mi idea más bien es que el capítulo 19 de Apocalipsis termine con nosotros. Que más bien siga fulminando todo lo que hay en nuestro corazón que no se conforma a Cristo. Todo lo que no es como Cristo en nosotros es pecado. A ver, se lo voy a decir otra vez, porque algunos de ustedes toman notas. Todo lo que hay en mi corazón que no es como Cristo es pecado. Fuimos predestinados, escogidos por Dios desde antes de la fundación del mundo para ser hechos una copia de Cristo, para que Cristo sea formado en nosotros. Por tanto, todo lo que hay en nuestro corazón que todavía no se parezca, no se conforme a Él, debe ser eliminado. Es algo que usted no va a poder hacer, pero que sí va a colaborar para que suceda. Es algo que el Espíritu de Dios hace, pero que no lo hace nada más porque sí, sino echando mano de la sumisión y obediencia de los hijos de Dios a la palabra de nuestro Dios. Así que vaya por favor a Apocalipsis 19, versículo 17, y voy a leer todo el resto del capítulo, pues que nada más son 4 versiculitos, ¿verdad? Pero póngase de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios, si es que le es posible esto, porque va a ser escuchada, va a ser leída la palabra inspirada, inerrante, autoritativa de nuestro Dios, en Apocalipsis 19, del 17 al 21. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que hacía señales en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Vamos a orar. Padre, bendice tu palabra, que haga aquello para que le enviaste. Que la obra sobrenatural de tu Santo Espíritu sea llevada a cabo a través de la obra sobrenatural de tu palabra, a través de meros vasos de barro, Señor, para que la gloria sea tuya. Amén. Tome su lugar. Creo que para nadie en esta iglesia y muchos que nos ven en Facebook es secreto cuál es mi deporte favorito, ¿verdad? Y debo decirle que el primer tercio de mi vida me dejó muchas satisfacciones y los últimos 2 pues ha sido más lágrimas que alegrías. Pero déjeme comentarle otra cosita. Mi padre tenía la costumbre de comprar muchas revistas que eran de temas que nos interesaban a sus hijos. Siempre quiso inculcarnos el hábito de la lectura. Y aquí hay testigos que no me dejarán mentir que hay un cuarto a la fecha todavía en casa de mi mamá, que es, ¿qué será? Una sexta parte de este espacio, lleno de libros. Lleno de libros. Pero cuando le digo lleno de libros, usted espera que haya estantes como en una biblioteca. Están del piso hasta esta altura. Hay solamente un pasillito para caminar por allí. De tantos libros y de tantas revistas que mi padre compraba, de medicina, que era su campo profesional de acción, pero también muchísimos comentarios bíblicos que mis hermanos y yo hemos ido rescatando de allí, y libros de muchos temas bíblicos. Uno en particular me llamaba la atención, pero nunca lo tomé. Y todavía sé decirle dónde está. Si entro a ese cuarto me puedo ir directamente al lugar donde está, porque siempre me llamó la atención. El título del libro es La ira del Cordero. La ira del Cordero.
Y de jovencito y adolescente se me hacía muy simpático el título, pues porque pues está chistoso, ¿no? Pensar en un borrego enojado. Pero creo que los versículos que acabamos de leer describen bien la ira del Cordero. Pero del Cordero Cristo. Ahora, yo entraba a ese cuarto por lo siguiente, porque como le dije, mi padre compraba muchas cosas que pensaba él que al interesarnos nos iban a desarrollar el hábito de la lectura. Así que había una revista que se llamaba Automundo Deportivo. Algunos de aquí la recuerdan, ya veo que están diciendo, sí. Y en aquellos tiempos era una revista que sí se metía a las entrañas del fútbol americano, ¿verdad? Hasta ponían allí formaciones, ya estaba uno imaginando cosas, cómo se movían los puntitos y todo. Y así fue enterándome yo de la historia del fútbol americano, porque en aquel tiempo pues ese era YouTube, ¿verdad? No había YouTube, si uno quería saber pues tenía que ir a la revista o a la enciclopedia. Y allí encontré el relato de una de las primeras finales de la Liga Profesional de Fútbol Americano, que se iba a jugar entre los Jets de Nueva York y los Potros de Baltimore, que en aquel tiempo los Potros de Baltimore eran este gigante, ¿verdad? Este equipo invencible prácticamente. Y del otro lado venían los Jets de Nueva York con su extravagante quarterback Joe Namath, joven además Namath, que días antes, decía la revista, contaba ahí anécdotas y demás, días antes de jugarse la final, le preguntaron cuál será el resultado del partido. Y dijo, vamos a ganar. Cuando se trata de ser cortés, ¿verdad? En el deporte, bueno, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo, esperamos que nos alcance. Al menos así nos dicen los deportistas mexicanos cada que van a las Olimpiadas, ¿no? Voy a mejorar mis tiempos. Pues, buena onda. Tratan de ser respetuosos con el rival, no asegurar una victoria porque pues, es medio arrogante y pues, es falta de respetito. Pero este se atrevió en los años 60 a decir, vamos a ganar. Dijeron, ¿qué? Y dijo, te lo garantizo, vamos a ganar. Y pues su palabra se cumplió. Terminaron ganando. Los versículos que tiene usted allí son un te lo garantizo. Vamos a ganar. No vamos a ver si podemos ganar. No vamos a entrar en competencia a ver si nos sale. ¿Quién quita y Cristo y los suyos ganan? No. Esta es la declaración contundente. Te garantizo, vamos a ganar. Cuando usted lee Apocalipsis capítulo 19, todo empieza con fiesta. Los aleluyas, ¿se acuerdan? Los 4 aleluyas, que contrastan con los ayes del capítulo anterior. Mientras que en la tierra hay lamento por la ira de Dios vaciándose sobre la humanidad, de manera celestial hay fiesta. Aleluya. Alaben al Señor, quiere decir aleluya. Y luego viene el Señor Jesucristo y está la descripción majestuosa. Su nombre, Rey de Reyes, su manto empapado en sangre, ha estado peleando por su pueblo y peleará por su pueblo. Montado en un caballo blanco con los ejércitos celestiales siguiéndole. Una visión que es tan abrumadora para Juan que termina tumbándose a los pies del ángel y adorándole. Y el ángel le dice, no, manito, cálmate. Adora a Dios. Yo soy un consiervo tuyo. Y cuando uno espera que viene la descripción de una escena tipo Señor de los Anillos, ¿verdad? El regreso del rey, donde se agarran los ejércitos y salen. Viene la escena, esta es la guerra, este es el conflicto más unilateral de todos los tiempos. Es decir, es una guerra que está ganada desde antes de que suceda. Es un te lo garantizo, vamos a ganar. No hay espacio para el error, no va a fallar. Y como usted sabe, lo que nos mueve cronológicamente en las visiones
es las primeras palabras, y vi, del versículo 17, y vi. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid, congregaos para la gran cena de Dios. Vi un ángel que estaba de pie en el sol. Eso es interesante, hermanos, porque ahora Juan nos está narrando desde el punto de vista, ¿desde dónde? Desde la tierra. Y él está entonces observando hacia los cielos y ve un ángel que está de pie en el sol. Lo cual puede significar dos cosas. Puede significar que este ángel le es concedido un resplandor y una gloria tal que opacará al sol, como para queriendo decir, pues lo que veo ya no es al sol, sino es al ángel. ¿Se imagina eso? Un ángel cuya gloria opaque el resplandor del sol. Es posible que sea eso. Lo otro, cuando dice que estaba de pie en el sol, puede significar que más bien esté sobre el cenit, es decir, en el punto más alto que alcanza el sol en su trayecto por el movimiento, bueno, no el trayecto del sol, sino el de la tierra, en su giro. Cuando llegue al punto más alto, ese sea el cenit, y entonces diga: vi un ángel que estaba en lo más alto, en el punto más alto. ¿Cuál de las dos es posible? Pues creo que las dos son posibles. Y aquí va algo adicional que puede que incline la balanza. Este ángel trae una convocación, trae una invitación a todas las aves carroñeras del mundo. Por tanto, pareciera que su ubicación para dar tal anuncio tenga que ser la más alta para que su voz resuene por todos lados. Es decir, puede ser Dios que resuene su voz por todo el mundo desde donde quiera que esté, pero que su ubicación es una forma de simbolizar: este va a traer a todas las aves de todos lados en una migración masiva de aves para este evento en particular. Dice: y clamó a gran voz. Yo no sé cómo serán las voces de los ángeles. No sé, hermanos. Pero cuando dice que clamó a gran voz, entonces distingue de otros anuncios angelicales. Vaya, usted no se imagina que Gabriel llegó con María clamando a gran voz. Pues era un anuncio para una persona. Pero este trae un anuncio que va a resonar por todos los lugares de la tierra, convocando una migración masiva a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Aquí hay una frase interesante que cada quien se llevará de tarea, particularmente aquellos hermanos que tengan bases para leer el idioma original, el idioma griego. Aquí hay una frase muy particular que requiere de mucha atención. ¿A qué me refiero con eso? Cuando dice a todas las aves que vuelan en medio del cielo, ¿se refiere a las aves que vuelan en medio del cielo? ¿O que el ángel estaba todavía en medio del cielo? Parece el idioma original indicar que el ángel está en medio del cielo, en el cenit, parado en el sol, y que convoca a todas las aves que puedan despegar el vuelo y llegar hasta ese sitio. Entonces no son las aves las que están en medio del cielo, sino es Él. Pastor, pues está bueno, pero ¿para qué nos da tanto detalle? O sea, ¿hace alguna diferencia en el entendimiento del texto? Sí. Porque otra vez el mensaje entonces es sumamente solemne. ¿Se ha fijado usted que cuando es invitado a alguna boda, el maestro de ceremonias toma un lugar donde es visible para todos? Ahora viene la pareja, vamos a darle un aplauso. Ahí viene la pareja, ¿no? Conductor del Volkswagen, habla bonito y todo, y dice: pues salga a mover porque ya lo están ahí, se lo está llevando la grúa, ¿verdad? Entonces el maestro de sermón está así. Pero cuando es alguien que no tiene algo tan importante que comentar,
Pues a lo mejor hasta pasa tímidamente y por un ladito del escenario. Oigan, ya saben si ya se puede pasar a la mesa de dulces. Bueno, pues ya. Parece que la posición de este ángel, entonces, parado sobre el sol, en medio del cielo, es para enfatizar el mensaje tan importante, la convocación tan importante que viene a hacer. Y viene a llamar a todas las aves carroñeras del mundo. ¿Me escuchó bien? Las aves carroñeras. Puesto que dice: venid, congregaos para la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, carne de comandantes y carne de poderosos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Fíjese qué tipo de convocación trae, qué tipo de escena es la que está aquí descrita. Mi reina tiene corazoncito de pollo. Entonces cuando ponemos allí algún documental, ¿verdad?, de esos que están bien narrados, bien hechecitos, y aquí vemos al león agazapado, acechando a su presa, y yo estoy así de, órale, qué padre, y ay, no, se lo va a comer, ya quítale, porque vemos eso, y sufre con los leones. Y yo bueno, reina, pues, el Señor es soberano hasta sobre esas cosas, no pasa nada, ¿no? Entonces ahí hablamos de soberanía de Dios viendo Nat Geo, porque ella sufre con que se comen a las cebritas. Y ya cuando los está despedazando, no, ahí sí ya no aguanta. No, ya, se pone a hacer otras cositas. Bueno, mi curiosidad, mis ganas de aprender cositas, ¿verdad?, me han llevado a ver escenas pues, que la verdad son feitas. Ya así ver cómo se comen a la cría de algún animalito, porque llegaron las chitas y agarraron a la cría del elefante. Por ahí se oyó ay, pues perdónenme, hermano, pues necesito ilustrarles esto, ¿verdad? Y lo están despedazando, pues es feo. La verdad es feo. Hay un animalito que a mí me gusta mucho, el oso. No me gusta hacerlo, me gusta ver osos. Entonces mi curiosidad por ir aprendiendo de los osos, con quienes me identifico bastante, no los de Chicago, no creo, con los osos, los animalitos, es porque comen muchas bayas y a mí me encantan, y comen muchas semillas y a mí me encantan las semillas. Entonces, viendo cuáles son los osos más grandes del mundo, me encontré con que los grizzlies se están mezclando con los polares. Y ha surgido entonces una raza cruza de osos que es masiva, gigantesca como grizzly, pero súper agresiva como el polar, que es el tipo de oso más agresivo que hay. Sin querer, buscando cuál es el oso más grande que se ha registrado, empecé a ver páginas de internet y me encontré desafortunadamente con escenas forenses, literalmente fotografías de alguien que puso allí de una persona comida por un oso. Y cuando le quité, no, hermanos, me boté de la computadora y dije, no, o sea, ¿quién pone esas cosas? ¿A quién se le ocurre poner un cuerpo comido de hombre? Si ya se siente feo ver al elefantito despedazado, ¿verdad? Mire, dice que sí. Y la cebrita despedazada. No, pues ver un hombre, una persona, no es. Eso ya es grotesco, ya es morboso, ya es amarillista. No, dije no. ¿Cómo estará la ofensa contra Dios? Que Dios convocará aves carroñeras para la gran cena, y el banquete van a ser personas. ¿Cómo estará la ofensa contra Dios? Que Dios, que proveyó de leyes a su pueblo, que reservaban las escenas sangrientas para la ejecución de pecadores cuando estos eran impenitentes, o para los sacrificios que representarían la muerte del Señor Jesucristo. Y dijo, de ahí en fuera no quiero que vean sangre. ¿Cómo será la ofensa contra Dios que este mensajero divino, este ángel, viene convocando a aves carroñeras para hacer un despedazadero de cuerpos? Ahora, la referencia que nosotros tenemos es
el libro de Ezequiel. Acompáñame a Ezequiel, por favor. Capítulo 39. Y quiero que me acompañen los versículos del 17 al 20. Ezequiel 39, 17 dice así: en cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, di a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congregaos y venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre, comeréis carne de poderosos y beberéis sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos cabríos y toros engordados en Basán. Comeréis grosura hasta que os hartéis y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Os apartaréis a mi mesa de caballos, os hartaréis a mi mesa de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios. Esa es la profecía de Ezequiel en cuanto al texto de hoy. Les voy a dar de comer animales, pero también les voy a dar de comer hombres. Escuchó los términos. Por favor, ponga atención en esto. Venid, juntaos de todas partes al sacrificio que voy a preparar para vosotros. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel. Y más abajo, el final del versículo 19. Y beberéis sangre hasta que os embriaguéis del sacrificio que he preparado para vosotros. Los hombres han sacrificado animales para sus ídolos. Vaya, la ley divina incluía el sacrificio de animales para con el Señor, lo acabo de mencionar. Pero también los hombres han sacrificado hombres para sus ídolos. Moloch era un ser despreciable, un ídolo despreciable. Baal era otro ídolo despreciable. Y hay conocimiento claro, bíblico y fuera de la Biblia, de que la adoración a esos ídolos era con sacrificio humano. El Señor mismo le reclamó a su pueblo: habéis quemado a mis hijos, a vuestros ídolos. Los bebitos eran llevados a los brazos de estas esculturas, acostados, los dejaban allí y prendían fuego abajo. Y el bebé se empezaba a quemar vivo. Salomón incluso llegó a adorar a esos dioses. Salomón. Y como los niños gritaban, desesperados de dolor, entonces se trajeron tamboreros que hicieran tanto ruido que ahogaran los llantos, y entonces ellos pudieran calmar tantito sus conciencias y seguir ofreciendo bebés. El ídolo de es mi vida y yo mando y yo hago lo que quiero. Y quiero, dicen, y si no lo expresan así, hay quien cínicamente sí, pero hay quien tiene un poco más de vergüenza. Pero hay quien dice: es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que quiera. Ya sabe a dónde voy, ¿verdad? Y hay quien cínicamente, para poder seguir viviendo en inmoralidad, en promiscuidad, acostándose con quien quiera, sin llevar consecuencias de sus actos, prefiere sacrificar sacrificar bebés en el altar de mi libertad.
yo hago lo que quiera. Y se promueven y se aprueban leyes que protegen el aborto. Y hay un país europeo que esta semana anunció, va a ser derecho constitucional. A nadie le quita el derecho. Es un derecho personal. ¿Se siguen sacrificando personas? Sí. El Señor dice en Ezequiel, es la profecía y luego el cumplimiento está en Apocalipsis 19, viene el día en que yo voy a ofrecer un sacrificio. No le puedo decir, hermano, palabras suficientes para describir la matanza, la masacre que habrá, pero esta es la batalla del Armagedón, como ya habíamos dicho antes en otras ocasiones. Pero además es el ejército más grande que la historia de la humanidad jamás va a ver, porque se congregarán de todos los países de la tierra allí. Acuérdense que la sexta copa, ¿se acuerda de la sexta copa? Es el Señor concediendo que vayan estos demonios alrededor de la tierra a convocar a las naciones para la gran batalla del Dios Todopoderoso, dice Apocalipsis 16:14. Es el ejército más grande de todos los siglos el que va a estar allí. Pero vamos a ganar, te lo garantizo. El Señor va a ganar. Tanto así que ya va a tener al equipo de mantenimiento y limpieza listo, que van a ser las aves carroñeras. Pero no le puedo describir cómo va a ser ver miles, cientos de miles, o quizá pasen a millones de personas muertas, siendo despedazados sus cuerpos, desgarrados, en un acto por demás violento y que para la mente humana resulta horroroso. ¿Cómo habrá sido la ofensa contra Dios que entonces esta es la venganza? Que Él diga: se acabó. Ustedes ofrecieron humanos a sus ídolos, ahora yo voy a ofrecer humanos a las aves, a los animales. Vaya tremenda ejecución y humillación. Yo mencioné esto hace 15 días. ¿Se acuerda de aquella mujer que fue comida por perros? Jezabel, la hija del rey de Tiro, la que junto con su esposo introdujo el culto a Baal a la tierra de Israel. Construyeron el primer templo a Baal en la tierra prometida de Dios a su pueblo. Y su deseo era acabar con todos los profetas de Dios, tanto así que Elías decía: pues ya nada más quedé yo. Y el Señor le corrigió de su error. Pero de cuántos se habrá matado, que Elías dijo: ya nada más quedo yo. Y entonces en la venganza del Señor esta mujer fue muerta y comida por perros, en un acto de humillación, para que ni siquiera hubiese restos que merecieran ser enterrados, así como estos, así como ellos. Congregados para la gran cena. Por cierto, la cena a la que están siendo convocados entonces tendrá por menú a estos animales. Mire, vamos un poco más para atrás, Deuteronomio 28. Levítico, Números, Deuteronomio, y si llega a Josué ya se pasó. Deuteronomio 28. La consecuencia de la desobediencia del pueblo de Israel está aquí escrita. Si ellos desobedecían,
vendría consecuencias. Y el Señor dice en el versículo 25, el Señor hará que seas derrotado delante de tus enemigos, saldrás contra ellos por un camino, pero irás por 7 caminos delante de ellos, y serás ejemplo de terror para todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres serán alimento para todas las aves del cielo y para los animales de la tierra, y no habrá nadie que los espante. Las consecuencias de la desobediencia del pueblo de Israel serían catastróficas. Ni siquiera va a haber restos que merezcan ser enterrados. Voy a traer a las aves que se los coman. Porque es un gran acto de humillación. Y por eso el Señor dice aquí, va a convocar a las aves, Apocalipsis 19, para comer carne de reyes, de comandantes y carne de poderosos. Haga una pausita allí. Comandantes nos queda en claro que son jefes militares. Carne de reyes podrían ser jefes políticos. ¿Y quiénes son los reyes? O quiénes son más bien los poderosos que se mencionan aquí. Pues son los grandes de la tierra que hemos dicho una y otra vez en nuestro paso por Apocalipsis. Son aquellos que sus nombres no son muy conocidos, pero que en realidad hacen muchas cosas en la tierra porque controlan, por ejemplo, los bancos mundiales. Uno de ellos acaba de morir, ¿lo vio? Y los santitos que se le cuelgan a ese señor. No son los ricos que estamos acostumbrados a ver en televisión, son los que ni siquiera salen en televisión. Son los que son los dueños de los bancos a nivel mundial, que no son dueños de un banco, sino son dueños de muchos bancos alrededor de muchos países. Gente que se dice tiene, incluso bajo sus órdenes, a algunas naciones. Se cuenta de este señor, perdonen si no sé decir su nombre, ¿verdad? Rothschild o algo así, que su familia ha financiado las guerras desde la época de Napoleón, ambos lados, para echarlos a pelear y sacar algún partido de allí. Bueno, lo que se dice, pues pudiera referirse por esos poderosos, de esos que ni siquiera conocemos sus nombres, porque ni siquiera son de los ricos que salen en la televisión, son de los absurdamente ricos. Ya dijimos, líderes militares, líderes políticos, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos los hombres, libres y esclavos, pequeños y grandes. Mire, esto está bien interesante. ¿Por qué? Le tengo que explicar, y aquí necesito de su atención un poquito más enfocada por un par de minutos. Lo que viene a continuación en el siguiente capítulo, si usted va al capítulo 20, a partir del versículo 11, es el juicio ante el gran trono blanco. Ese juicio ante el gran trono blanco será el último juicio en la historia, pero será solamente juicio de no creyentes, solo juicio de no creyentes. Los creyentes tendremos otro tiempo en el que seremos condecorados. Se llama el tribunal de Cristo. Pero para empezar todo, debe haber un juicio cuando Cristo venga, nuestro Señor regrese al mundo, que va a llevar a cabo con todos los que sobrevivan el Apocalipsis. Este juicio usted lo tiene allá en el libro de Mateo. Y usted verá que en el libro de Mateo, en el capítulo 24 y 25, está el discurso escatológico del Señor. Pero en el 24, versículo 29 dice: pero inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y él enviará a sus ángeles con una gran trompeta y reunirán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta el otro. El Señor juntará a todas las naciones de la tierra y entonces juzgará a los creyentes y a los no creyentes que hayan sobrevivido la tribulación.
como corderos y cabritos los va a separar. Ese es el juicio de corderos y cabritos. Pero los que están aquí en Apocalipsis 19 no es toda la población mundial. Los que están aquí es un gran ejército convocado para pelear contra el Señor Jesucristo e impedirle que regrese a reinar en la tierra. Así de chistoso como se oye. Así de absurdo como se oye. Y por lo que le pedí su atención para hablarle de esos otros momentos, de esos otros juicios, es porque dice que este ejército será derrotado junto con todos los hombres libres y esclavos pequeños y grandes. Es decir, habrá gente del orden militar y habrá gente del orden civil que se junten para ser parte de este ejército. Es decir, va a haber algunos que por su propio pie van a ir. Los militares, por eso se llama orden militar, porque siguen órdenes. No les queda de otra. Ellos tienen ese compromiso con su nación, con la constitución de su país, que van a seguir las órdenes de sus superiores porque es lo que conviene, es lo que toca. Pero cuando habla allí de esclavos y libres, está diciendo que va a haber una sección, un segmento de ese gran ejército que no lleva órdenes militares, sino que su propio corazón le dicta, ve a hacer frente a Cristo y que no regrese. Es una decisión que tendrá consecuencias eternas, pero que los pondrá en filita para la gran ejecución, la conquista del Hijo de Dios. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra contra el que iba montado en el caballo y contra su ejército. El que está montado en el caballo, nos queda clarito, es el Señor Jesucristo, puesto que así lo dice el versículo 11. Y aquí un caballo blanco, el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, es el Señor. Pero además su ejército es aquel que está compuesto por los ejércitos celestiales, los cuales son los ángeles y los creyentes que vendremos ya con el Señor para que Él ponga su reino milenario durante 1000 años pues en esta tierra. Entonces estos están allí reunidos para hacerle frente, para hacer guerra contra Él. Lo cual, hermanos, además de absurdo, suena hasta triste. Porque de una manera muy clara, física, visible, la rebelión que ha habitado en el corazón de estos hombres les llevará a empuñar armas. A ver, otra vez. El que ellos tomen armas para ir a hacer frente a nuestro Señor Jesucristo es solamente la expresión externa de la decisión que ya ocurrió en su corazón. Ellos ya rechazaron a Cristo, ellos ya sellaron su destino eterno, ahora son enemigos de Cristo y como enemigos de Cristo van a morir. Eso éramos usted y yo, ¿no? ¿No dice la Escritura que hemos sido reconciliados con Cristo? Solo se puede reconciliar a dos partes cuando éstas estaban en pleito. Nosotros éramos hijos de ira, dice Efesios, enemigos del Señor. Ay, suena muy feo llamarle a quien no cree en Cristo enemigo de Cristo. Pues es que no hay de más de dos. El que no está conmigo contra mí es, dijo el Señor, el que no recoge y desparrama, o sea, hace lo contrario. Y estos han sellado su destino eterno desde antes, han tomado la decisión de que ellos no van a ser de Cristo. Viene el día en que se cumplan las palabras del profeta Daniel, en Daniel capítulo 7, versículo 25 y 26, cuando habla del anticristo, diciendo, y él proferirá palabras contra el Altísimo y afligirá a los santos del Altísimo e intentará cambiar los tiempos y la ley y les serán entregados en sus manos por un tiempo, por tiempos y por medio tiempo, pero el tribunal se sentará para juzgar y su dominio le será quitado, aniquilado y destruido por siempre.
tiene que leer el siguiente versículo. Y la bestia fue apresada. La bestia fue apresada. Este hombre tan controlado por Satanás, tomando decisiones particulares, porque tampoco se vale decir, ay, es que Satanás. Pues sí, pero él es un hombre y está tomando las decisiones para seguir la voluntad del diablo. El anticristo, quien aparece mencionado desde el capítulo 13, ¿se acuerda de Apocalipsis 13? Es parte de ese paréntesis que abre Juan, donde explica muchas cosas. El dragón es Satanás, Apocalipsis 13:1, y la primer bestia que sube, que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, este es el anticristo. Y entonces a partir de allí al anticristo se le llama la bestia. Yo tenía un profesor de español en la secundaria. Muy simpático el hombre por muchas razones, pero recuerdo que cuando llegamos al tercer trimestre de primero de secundaria, pues había compañeritos que les tomaba más tiempo y les era más difícil algunas materias que otras, ¿verdad? Y cuando llegó al momento donde anunciaba las calificaciones, dijo a uno de ellos, ¡otro 6! Tienes el 666, el número de la bestia. Bueno, esta es la bestia de veras. No el que se le dificultaba español en la secundaria, sino esta es la bestia de veras. Este es el que por 3 años y medio, y perdone que no le dé todas las citas, pero ya se las di en muchas otras ocasiones, ¿verdad? Este es el que por 3 años y medio se hará pasar por un líder bueno, un liderzote de esos que emergen y llaman y jalan la atención y trae arrastre y trae carisma. Pero 3 años y medio después, a la mitad de la tribulación, el texto que leí de Daniel 7 dice que va a querer cambiar los tiempos. Dice Daniel capítulo 7 que además va a querer cambiar la ley. ¿Sabe a qué se refiere eso? A la cancelación de todas las religiones. Se acabaron los días en que me festejan a tal santo el 12 de diciembre, ahora me adoran a mí, va a decir ese hombre. Y va a ser un gobierno que por la fachada va a parecer democrático, compartido, pero que en realidad es una dictadura centrada en él. Es un gobierno además con tintes teocráticos. ¿En qué sentido? Los romanos entendían bien estas cosas porque para ellos el emperador era un descendiente de los dioses. Entonces me hacen caso no nada más porque yo sea su emperador, sino porque además tengo parte divina. Como muchas otras naciones han tenido gobernantes que se llaman a sí mismos descendientes de dioses. Este se va a presentar así. Pero hay una raza que va contra el viento, diría cierto grupo. Hay un grupo compuesto de todas las naciones que va a decir, pues hazle como quieras, yo no te adoro a ti. ¿Cómo que no? Pues si ya los que adoran a Buda, si ya los musulmanes, si ya los católicos, si ya todos se han rendido, ¿por qué ustedes no? Porque nosotros tenemos un solo rey y su nombre es Jesús. Y va a tener a su perrito faldero, el falso profeta, el sacerdote de su religión, hombre igual de turbio, siniestro. Ahora, cuando digo siniestro, no se los imagine como villano de película, ¿verdad? Así con bigotito así delgaditito y arrugado, así todo hecho pelotita, camina con las manos. No, seguramente tendrán mucho carisma, como dije. La gente los seguirá de buena gana. Pero él va a hacer una escultura a la que le va a dar vida para que engañe a las naciones de la tierra. ¿Se acuerda que había una escultura que todos tenían que adorar? ¿Sí?
¿Quiénes fueron los que se rehusaron a adorarla? Me llegó por todos lados. Les voy a dar un norte. Está en el libro de Daniel para que nos vamos a entender. Sadrach, Mesach y Abednego. También llamados, ya que estamos en maratón bíblico, Misael, Azarías. Les falta uno. Ahí se los dejo de tarea porque luego... Pero estos 3 hombres se rehusaron a adorar la escultura ¿de quién? De Nabucodonosor. ¿Su castigo fue? Echarlos al horno de fuego. Síganme, los buenos, aunque no hay bueno ni siquiera uno. Pero dice Apocalipsis 19:20, y la bestia fue apresada. ¿Con qué facilidad? ¿Cómo va a ser apresado o por qué va a ser apresado tan fácil? Porque este inicuo será ¿qué? Al Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, dice 2 Tesalonicenses 2:8. Es decir, cuando vea al Señor Jesucristo, parece Pablo describir que el anticristo va a quedar petrificado. No va a saber ni qué hacer. Será apresado fácilmente y con él será apresado ¿quién? El falso profeta, su perrito faldero, el sacerdote de su religión. Yo espero que Facebook se preserve a la venida del Señor, para que pues nosotros ya estaremos en el cielo, en el tribunal de Cristo, victoriando al Señor, pero se entere que le dije perrito faldero cuando vea la grabación. Yo voy a estar allá, a mí que me da igual. Y vienen los cargos en su contra, ¿ya vio? Dice, ¿cuáles son los cargos en su contra? Hacía señales en su presencia, pero estas señales son con el poder de Satanás, como también dice, según a los Corintios, ese inicuo vendrá con el poder de Satanás, con todo poder y señales y prodigios mentirosos, dice según a los Tesalonicenses 2:9. Entonces él vendrá haciendo señales, pero señales de las malas, de las chafas, de las satánicas en su presencia, con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban su imagen. Los engaña porque ellos ya tomaron la decisión de seguir al Satanás. Adoraban a su imagen. El lenguaje es veterotestamentario. El lenguaje es de Daniel. Síganme los buenos otra vez. Ya no me aguanté. Yo se las iba a relatar, pero ya se las voy a tener que decir. Bueno, leer un poquito. Después de Ezequiel sigue Daniel, ¿verdad? Ah, bueno, pues entonces sígame allí. Y si llega a Joseas ya se pasó. Dice Daniel capítulo 3. Versículo 15. ¿Estáis dispuestos ahora para que cuando oigáis el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis, inmediatamente seréis echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. O sea, ahórrate saliva. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente, y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has levantado. Echaban lumbre estos hombres por la boca. ¿Qué les daba igual el fuego? Si el fuego lo traían adentro, estaban prendidos por el Señor, ¿cómo los iban a quemar las llamas? Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante contra Sadrach, Mesach y Abednego. Respondió ordenando que se le calentara el horno 7 veces más de lo que lo acostumbraban
calentar. Y mandó que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abed-Nego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. En una de las historias, hermanos, más tremendas del poder de Dios para preservar la vida de los suyos para su gloria. Porque también puede permitir que nos la quiten, pero ahí la preservó para su gloria. Y si nos la quitan, pues si morimos, pues para Él morimos, dice el apóstol Pablo. Siempre es para su gloria, pero aquí los preservó. Y la razón por la que yo le quise incluso leer eso es porque dice, los dos, Apocalipsis 19:20, los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. ¿Ya notó el paralelo? Es el día de la venganza. Siervos del Señor fueron echados al fuego, pues ahora los siervos de Satanás serán echados al fuego. ¿Ya notó el paralelo? Los hombres sacrificaron hombres a sus ídolos. Los hombres entregaron hijos de Dios a las bestias en el circo romano. Y allí murieron despedazados. Mientras que la gente gritaba de euforia y de emoción. Pues ahora el Señor va a entregar a sus enemigos a las bestias. Como leímos en Ezequiel. Es el día de la venganza. Es el día del que habla Isaías 63. El día de la venganza del Señor estaba en mi corazón. Y esas son palabras del Señor Jesucristo en Isaías 63. Fueron arrojados vivos. Como aquellos, arrojados vivos. Es decir, el Señor hará una gran matanza, pero al anticristo y al falso profeta, esos no, esos vivitos, esos me los agarran vivos, porque esos van directo al lago de fuego, vivos. Es el día de la venganza del Señor. El lago de fuego que arde con azufre, y esta obviamente es una referencia al infierno. La condenación eterna. Este lago de fuego que arde con azufre. Qué tremendas palabras también tiene la Escritura para hablar de estas cosas. Acompáñeme a una de las últimas referencias del día de hoy, Isaías capítulo 30. Yo sé que podríamos pasarnos toda la tarde aquí, pero la carne es débil y ya hace hambre para algunos. Pero vean lo que dice Isaías capítulo 30. Es estremecedor estos versículos que incluye el Señor en su palabra, particularmente de Isaías capítulo 30. Quiero guiarle al versículo 33. Porque Tofel está preparado desde hace tiempo, ciertamente ha sido dispuesto para el rey. Él lo ha hecho profundo y ancho, una pira de fuego con abundante leña. El soplo del Señor como torrente de azufre lo enciende. ¿Se ha acercado usted a la fogata o al anafre y empieza a soplar para avivar el fuego? Dice el Señor, cuando venga mi castigo es mi propio aliento lo que va a encender el fuego y lo va a mantener encendido. Es el propio aliento del Señor, aquel aliento que dijo, sea la luz y fue la luz. El propio aliento que provirió bendiciones mientras era ascendido para con sus apóstoles. Ese propio aliento del Señor es el que mantendrá vivo el fuego de la condenación eterna. Si alguien escucha este mensaje y no conoce mucho de Dios, y esto es de lo primero que escucha, este también es el Dios de la Biblia. Es un Dios tan santo que es necesario que cumpla con las venganzas y advertencias que Él ha dicho en su palabra. Que nadie se va a burlar de Él.
que pueda haber quien pretenda burlarse de Él, pero no lo va a lograr. Y la semana pasada hablábamos de esto. En su providencia el Señor nos ha regalado textos que bien pueden ir encadenaditos como predicaciones en una serie. La semana pasada que hablábamos de la santidad de Dios, hablábamos de eso mismo. Usted no puede engañar a Dios, yo no puedo engañar a Dios. O es todo o es nada. Pero no se puede brincar a una alberca y quedarse a la mitad. Mía es la venganza y la retribución, dice Deuteronomio 32:35, que es una cita además que el apóstol Pablo repite en Romanos capítulo 12, versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A mí se me hace, no sé, que todos estos textos, hermanos, están escritos allí para preparar a los creyentes para tener una actitud victoriosa, decidida, triunfante a conquistar todas las naciones con el evangelio de Cristo, aún a costa de la vida. Porque se lo garantizo, vamos a ganar. Pero en segundo lugar, porque el fuego que arde dentro de nosotros por el Señor, nuestro amor es tan grande que ¿qué nos hacen unas llamitas por fuera? Mía es la venganza. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. La voz que escucharon los hombres, traer el mensaje celestial. La voz que escucharon los pueblos, villas, comarcas, puertos, por donde anduvo y habló el Señor. Yo me imagino que ha de haber sido los mejores muros en la historia de la humanidad. Los tuvieron las casas donde el Señor entró y allí predicó, porque era para que su palabra tumbara todo a su paso. Pero esa palabra es la que entonces le va a quitar la vida a aquel ejército. La espada que sale de su boca. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio una gran luz, y los que vivían en región de sombra de muerte una luz les resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La entrada a la salvación está aquí. Arrepiéntanse. Es un Señor vengador. Nos engañaron diciendo que el Capitán América es el primer vengador. La Biblia dice que Jesús es el primer vengador. Decir: ay, pastor, ahora sí ya torció la exégesis. No, ahí lo dice. Está clarito, con todas sus letras. Si usted ha leído la primera carta de Pablo a los tesalonicenses, sabe que allí se menciona al Señor como vengador. Vea lo que dice primera a los tesalonicenses 3:11. Ahora pues, que el mismo Dios y Padre nuestro y Jesús nuestro Señor dirija nuestro camino a vosotros, y que el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con vosotros, a fin de que Él afirme vuestros corazones, escuche, irreprensibles en santidad delante de nuestro Dios y Padre en la venida de nuestro Señor Jesús con todos sus santos. Espere, pausa. Para prepararnos para ese regreso con el Señor, la venida del Señor con todos sus santos, dice que les afirme
en santidad, que les afirme, dice allí también, irreprensibles en santidad. Capítulo 4, por lo demás, hermanos, os rogamos pues y os exhortamos en el Señor Jesús, que como habéis recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que debéis andar y agradar a Dios, como de hecho ya andáis, así abundéis en ello más y más, pues sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús, porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual. Pausa otra vez, este texto lo mencionó nuestro hermano Enrique en el estudio de esta mañana. La voluntad del Señor es nuestra santificación, y de inmediato para una sociedad hipersexualizada como era la greco-romana de este tiempo, les dice: guárdense de todo tipo de pornografía. La palabra inmoralidad allí en el idioma original, momento técnico, es porneia, de donde se desprende todo tipo de inmoralidad, y una palabra tan grotesca como pornografía en nuestros días. Pablo les estaba diciendo: absténganse de todo tipo de inmoralidad, porque en aquellos tiempos, si un funcionario público de jerarquía, siendo aún de tu mismo sexo, decía: ten relaciones conmigo, era tu honor acostarte con él, era tu honor ser su amante. Porque los señores y las señoras de mucho dinero y de mucha jerarquía tenían su propio grupo de concubinos, de amantes, con los cuales el esposo sabía que su esposa tenía un grupo de amantes y se lo permitía, y viceversa. Porque ya se practicaba la prostitución, y ya también se practicaba la prostitución religiosa, la pseudo adoración, o bueno, para los dioses sí, ¿verdad? La adoración de falsos ídolos, de dioses, por medio de tener relaciones íntimas. Y para atreverse a cometer todo tipo de cochinadas, entonces se embrutecían. Entonces la adoración de Baco, el dios del vino, iba de la mano con la adoración de Artemisa, la diosa de la fertilidad. Y entonces eran orgías masivas, donde los hombres empezaban con mujeres, pero seguían con otros hombres. ¿Le parece grotesco? Pues ¿qué cree la sociedad de este mundo en la actualidad? Hace ese tipo de cosas. Y ya me tocó, en mis años de pastor, el tema de una persona que fue sorprendida y me mostraron la evidencia de cómo participaba en ese tipo de fiestecitas. Y tuve el desagrado de observar eso. Cuando Pablo le dio esta advertencia a los tesalonicenses, no les estaba diciendo por algo que a lo mejor iban a hacer, sino por algo que ya estaban haciendo. Iba a decir: ¿cómo sabe eso, pastor? El tiempo de los verbos griegos aquí quiere decir que ya lo estaban haciendo. Era una iglesia muy bonita los de Tesalónica, pero tenían asuntos graves que tenían que tratar a la brevedad. Y por eso les dice, versículo 2: ¿sabéis qué preceptos os dimos por autoridad del Señor Jesús? Invoca el nombre del Señor, porque esta es la voluntad de Dios. Invoca el nombre de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual, que cada uno sepa cómo poseer su propio vaso en santificación y honor. Yo sé que otras versiones dicen: sepa tener a su esposa, porque la palabra allí traducida como vaso, en otros textos se traduce como esposa, pero más vale traducirlo aquí como cuerpo. Pablo está hablando de la santificación personal y no la de tu esposa. Sepas tener tu propio cuerpo. No utilices tu cuerpo para lo que Dios no te lo dio, que es el pecado, sino que es templo del Espíritu Santo. Y dice además: no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios, y que nadie peque y defrauda a su hermano en este asunto. Escuche aquí, subraye: porque el Señor es el vengador de todas estas cosas. Entre los tesalonicenses estaban sacándose provecho sexual. Quizá alguien se hacía pasar por algún maestro de la iglesia y decía: pues no es malo, hermana. Quizá alguna hermana estaba sacando provecho también. Jóvenes, adultos. Y el Señor a través de Pablo dice: paren. Esa no es la voluntad de Dios, y el Señor es vengador. El Dios vengador.
Un Dios que llama a la santidad de su pueblo y no se lo toma a jueguito. Tanto no se lo toma a jueguito que vea la carnicería, la matanza, la masacre de Apocalipsis 19. Pero ¿sabe qué es todavía peor? ¿Sabe qué es todavía más desconcertante? Que por amor a su propia santidad haya colgado a su propio hijo de una cruz. Porque de ese tamaño es la ofensa a su santidad. Que solamente su hijo podía hacer el sacrificio que cubriera las demandas de su santidad. Nos vamos tomando en serio el asunto de ser un pueblo santo. Porque si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, decíamos con Pedro, conducíos con temor todo el tiempo que pasemos como peregrinos de paso en esta tierra. Qué gran Dios. Qué bendición es predicar y estudiar juntos secuencial. Porque hay textos que en otro momento a lo mejor nadie escogería esto, ¿verdad? Pero a nosotros no nos queda de otra más que hacerle frente. Y qué bendición para conocer más a Dios y amarle más. Padre, te damos gracias por tu palabra y por ser tan grande Dios, tan santo Dios. Lo cantábamos hace rato. Santo. Formas la santidad de tu Hijo en nosotros, Señor, para gloria tuya. Amén.